Rocío, Hola, los Jacqueline. escucho. Buenas tardes, Patri. Buenas tardes, chicos. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Bien, bien. Quiero saber quiénes vieron los videos. Bueno, Juan Pablo, ya sé que vos cumplís. A ver, los otros chicos, somos 34, 30 alumnos. Bien, Juan. Carla, bien. Bueno, Agustín, mal la tuya, sí. Vas a estar perdido en la clase nomás. Bien, Milagros. Bueno, la verdad que interesante para aquellos que ya vieron el video, porque la clase de hoy, como siempre, va a ser complementaria o tutorial para que ustedes hagan las preguntas en base a las dudas que les originó la vista del video que preparó el profesor Blanco. En relación a este subsistema impositivo, en realidad en los finales les cuesta bastante desarrollar este examen de esta unidad, porque ustedes no tienen, todavía no dan las materias vinculadas a los diferentes impuestos, recién se están relacionando con el aspecto impositivo del ente. Entonces, como es algo que a veces cuesta imaginarse o cuesta imaginarse cómo se liquidan los impuestos y cuál es el impacto patrimonial que tiene en el ente y qué elementos tenemos que tener en cuenta, tienen que prestar atención, ver con tranquilidad los videos que les subimos, tanto prácticos como teóricos, analizar las diferentes situaciones y profundizar de la bibliografía también de este tema, ¿no? Así que vamos a comenzar con el primer punto de la unidad. Quiero saber si les quedó claro la función impuesto. Acuérdense que en el centro tenemos contabilidad general, alrededor tenemos los subsistemas, contabilidad general con los subsistemas integran el sistema de información contable del ente, pero por fuera de ese sistema tenemos importantes funciones que son las que llevan a cabo la actividad y que desarrollarán actividades que impactan en el SIC. En este caso estamos analizando el subsistema impositivo. Tenemos que analizar en términos generales lo que es el sistema impositivo a nivel jurisdiccional y nacional. Tenemos un sistema tributario que nace con el principio de la legalidad. ¿Qué significa? Que el Estado no me puede a mí imponer como contribuyente el pago de algún impuesto si no está creado el mismo por ley. Ahora, ¿quién le da la facultad al Estado para que el Estado, a través de sus diferentes niveles, nación, provincia, municipios, nos imponga los diferentes tributos, tasas o contribuciones? Le da la propia Constitución Nacional. Es decir, el poder que tiene el Estado para dictar normas que luego van a impactar en los contribuyentes o los sujetos pasivos, ahí está el poder fiscal del Estado, muy bien, Juan. Lo dictan las normas, las leyes, que luego recaerán en la obligación que tendrá ese contribuyente. Ahora, ¿por qué ustedes creen que, o cuál es el fundamento por el cual el Estado tiene esta potestad o este poder? Primero, porque el Estado no es una empresa, no tiene cómo ganarse sus ingresos para solventar todos los servicios que le brinda a la sociedad. Entonces, ese poder para recaudar se lo da la propia Constitución, que tiene que dictar leyes para imponer a los ciudadanos los diferentes tipos de impuestos en los diferentes niveles. Entonces, como el Estado no realiza ninguna actividad económica, necesita diseñar este sistema tributario en los diferentes niveles. ¿Cómo se vuelca la sociedad luego? ¿Cómo se vuelca? Es decir, ¿qué hace el Estado por nosotros? ¿Qué nos da?
Nos cobra impuestos, lo sabemos, nos cobra tasas, nos cobra servicios, nos cobra contribuciones, impuestos nacionales, provinciales, municipales. Pero ¿qué recibimos a cambio? ¿Como ciudadanos o como contribuyentes? Ambos. Piensen un poquito, a ver. Educación pública, ustedes están en una universidad pública. Si no existiese este sistema tributario que solvente la estructura y el conjunto de sacrificios económicos que son necesarios para mantener esta estructura universitaria, pagando a los profesores, manteniendo la estructura edilicia del edificio de las facultades, de las universidades. Si no existiese este sistema tributario, no tendríamos universidades gratuitas. La educación pública es uno de los beneficios que tenemos como contribuyentes o como ciudadanos de este Estado. ¿Qué otros más? A ver, los leo. Servicios públicos, bien. ¿Cuáles? Por ejemplo, seguridad, la policía, el hecho que tengamos policía en nuestras calles, la salud en los hospitales, el transporte público. Fíjense la cantidad de beneficios que recibimos, pero tenemos nuestro costo. Nuestro costo es el pago de los diferentes tipos de impuestos. Las obras públicas, exacto. Uno cuando se pone a pensar, a veces nos quejamos mucho de los impuestos que nos cobran, pero cuando nos ponemos a pensar en los beneficios que obtenemos, y bueno, es una forma de razonar todo este tema. Cuando hablamos de ahora ubiquémonos en la función. Acá hablamos en general del sistema tributario. También si seguimos hablando del sistema tributario, tenemos diferentes tipos de impuestos que ustedes conocen, como diferentes clases de impuestos. Tenemos los impuestos en general, las tasas y las contribuciones, que habrán visto en el video. Los impuestos en general son aquellos que el Estado los determina, pero no nos da una contribución directa. Directamente no tenemos un servicio, sí a través de lo que se llama un sistema de reintegro hacia las provincias, que es la coparticipación. Indirectamente recibimos el dinero para volcarlo a la sociedad. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Ese es un ejemplo de impuesto. Luego tenemos las tasas. Las tasas, ¿quiénes la cobran? Acá también tenemos que hablar que existen organismos específicos creados para recaudar. Tenemos a nivel nacional la FIP, a nivel provincial ATP, Administración Tributaria Provincial o Dirección General de Rentas en Corrientes, a nivel municipal los diferentes municipios son los que se ocupan de recaudar. Las tasas, las diferentes tasas vemos que sí, directa o indirectamente se recibe cierta contraprestación por parte del Estado. Tasas por gestiones administrativas, por ejemplo, podemos tener, o la tasa por recolección de residuos. La tasa por recolección de residuos, ¿quién nos cobra? La municipalidad, y a través de este pago logramos que el servicio de recolección pase por el frente de nuestras casas. Servicios aduaneros pueden ser tasas por servicios aduaneros. Administrativos también hay muchos ejemplos para dar, sí, está bien. Y después tenemos las contribuciones especiales, que son otro tipo de fuente de ingresos por parte del Estado, donde específicamente se crean fondos para un determinado fin. Por ejemplo, si ustedes viven en calle de Ripio y quieren asfaltar su calle, ¿qué les cobran? Les cobran una contribución especial que solventará parte del costo de la construcción de ese asfaltado en su calle. Eso es en relación entonces, en términos generales, a los tipos de impuestos y tipos de formas de recaudar que tiene el Estado, a través de impuestos, todos creados por leyes, todos, impuestos, contribuciones especiales o tasas. ¿Podemos decir que es un beneficio indirecto para nosotros? ¿Qué cosa, Milagros?
Las tasas, indirecto. Las contribuciones, bien, sí, las contribuciones sí. Ahí sí, la relación es directa. Vos pagás el pavimento para que sobre tu casa se construya el pavimento. Entre todos los vecinos pagan, ¿está? Bien, todos estas formas de recaudar forman el sistema tributario a nivel general o nacional. Y a través de ello se manifiesta el poder fiscal que tiene el Estado. La justificación dijimos que es porque el Estado no es una empresa, no desarrolla una actividad específica y es necesario también, algo muy importante, aparte de todos los servicios o beneficios que podemos obtener de esto, es el mantenimiento del gasto público. ¿Por qué está representado el mantenimiento del gasto público? A ver si se imaginan ustedes y me dicen, ¿qué es el gasto público? ¿Por qué está representado el gasto público en general? Vamos, participen, así no nos dormimos. El gasto público no, por impuestos no. Gasto en obras públicas sí. Y si yo les digo el sueldo que nos abonan a los profesores, bien, por impuestos, no, el gasto público no. Están representados subsidios a las personas, muy bien, todos los subsidios que ustedes ven que de ayuda o becas que se le da a personas que no tienen, ahora esas personas contribuyen en algo, pagan algún tipo de impuesto, tal vez se ven beneficiadas, pero no contribuyen. Por ejemplo, los sueldos de cualquier empleado público forman parte del gasto público. Un empleado municipal, un empleado de algún ministerio, un empleado de la universidad. Por los diferentes servicios que presta el Estado también, ya dijimos, salud pública, policía, seguridad, educación. ¿Está? Bien, eso es en relación entonces al sistema o al funcionamiento de todo el sistema tributario argentino. Obviamente que como todo sistema tiene sus partes. Una parte es quien recauda y otra parte es quien contribuye. Por eso hablamos de contribuyentes y hablamos de entes recaudadores. Ya les dije, a nivel nacional AFIP, por ejemplo, o aduana, a nivel provincial ATP o DGR en Corrientes, a nivel municipal el municipio. Pero ¿cómo impacta esto dentro del SIC? Nosotros estamos hablando del SIC, del Sistema de Información Contable, y ahora vamos a ver las actividades que se desarrollan dentro de la función impuestos y cómo impactan dentro del subsistema impuestos o impositivo. Todas las actividades vinculadas a la función impuestos tratan de temas como altas de impuestos, mantenimiento de impuestos. Siempre hacemos las tres relaciones, alta, mantenimiento y la baja. Cuando yo hablo de alta en los impuestos, me refiero a que ese ente manifiesta cierta capacidad y se encuadra dentro de una norma para ser contribuyente. ¿Cómo impacta esto desde el punto de vista del SIC? ¿Qué capta el SIC en relación a esto? Yo tengo que ver cuáles de estas actividades tienen impacto patrimonial en el ente. Si yo les digo, a partir del mes de noviembre, el ente es responsable en el impuesto a los ingresos brutos, les estoy diciendo que tengo que tener en cuenta, desde el punto de vista operativo, que tendré que completar, por ejemplo, un formulario de alta. Ese formulario de alta se completa porque el fisco, a través de este organismo, me dice usted, para ser contribuyente en el impuesto a los ingresos brutos, debe rellenar este formulario y enviarlo al organismo. Yo relleno el formulario, pero esa actividad tiene impacto patrimonial en el ente, o es una actividad vinculada a la función sin impacto patrimonial.
el hecho de completar un formulario. No tiene impacto patrimonial en el ente, bien, pero yo les puedo decir, sí es importante, porque en el plan de cuenta, ¿qué voy a tener que considerar? Yo les puedo hacer pensar que sí tiene impacto en el SIC. Cuando yo tengo que diseñar en el plan de cuentas la cuenta que refleja, muy bien, tengo que dar, y si yo doy de alta una cuenta contable, no estoy tocando el SIC, estoy tocando el SIC, estoy tocando el plan de cuentas, que es el plan de cuentas, tengo que insertar, si llevo un medio electrónico, tengo que entrar al plan de cuenta, tengo que dar de alta. ¿Por qué hecho? Por el simple hecho de haberme inscrito en la Administración Tributaria Provincial en un impuesto nuevo, porque soy sujeto pasivo, se llama. El sujeto pasivo es sobre el cual es el contribuyente, sobre el cual le recae el impuesto. Es el obligado a tributar, ¿está? Entonces, completar un formulario no tiene impacto patrimonial, pero sí tienen que mencionar que tal vez en el plan de cuenta yo tenga que dar de alta a esta cuenta que no estaba pensada. Así con cualquier tipo de impuesto, ¿está? Bien. A ver, ¿qué otra actividad genera impacto en el SIC? Si ya hablamos del subsistema impositivo, ya saben que es la representación teórica de la realidad contable que hacemos de todas aquellas actividades con impacto patrimonial en el ente, en este caso el subsistema impositivo, de la función impuesto que impacta, eso pertenece al subsistema impositivo. Pero vinculado al alta, al mantenimiento y a la baja de los impuestos, yo tengo muchas actividades que impactan. En el mantenimiento es el devengamiento de los impuestos. Cuando yo tengo que presentar la declaración jurada del impuesto al valor agregado, tengo que hacer un devengamiento de impuestos. Esto está muy vinculado al sistema de registración y si el libro IVA compras, IVA venta, funciona como un registro contable. ¿Por qué? Porque si yo tengo el libro, soy responsable inscripta en el IVA y los subdiarios de IVA compras, IVA venta funcionan como registros impositivos, tendré que confeccionar una vez al mes la minuta que devenga el impuesto al valor agregado. Esa minuta impacta en el SIC directamente. ¿Por qué? Porque tendré que determinar y hacer el asiento que corresponde en el libro diario. Si yo pago alguna multa porque me atrasé en un impuesto, entonces el pago de la multa también genera un asiento, una modificación del patrimonio del ente, impacta en el SIC. Entonces tengo que ir analizando cada una de las actividades llevadas a cabo en la función y ver de qué manera impacta en el SIC y luego ver cómo el subsistema impositivo transmite esa información al subsistema contable para centralizarla. ¿Mm? Pero bueno, vinculado a los impuestos, tenemos que tener en cuenta, y quiero saber si les quedó claro la distinción entre lo que es la función en general, el conjunto de actividades. Tienen ejemplos en el video del conjunto de actividades que se relacionan con la función, cuáles son contables, cuáles son operativas, qué impacto tienen. Todo eso está en el video, lo tienen súper desarrollado. Acá me interesa aclarar los puntos que le quedaron en duda. La función impositiva, el subsistema impositivo, ¿quedó bien claro lo que representan? ¿Qué es el sistema tributario? ¿Por qué tipo de impuestos está compuesto? Los diferentes entes que tenemos dentro de la organización para liquidar este tipo de impuestos y quienes nos obligan a cumplir con estas obligaciones. Y luego la departamentalización. Sepan que generalmente, no siempre, solo en empresas muy grandes se tiene el departamento de impuestos, que es el que se va a ocupar de todo lo vinculado a las operaciones de este tipo. Generalmente se tercerizan estudios contables que te llevan la parte impositiva. Acuérdense que cuando yo entro en una organización ya tenemos que vincular con las unidades anteriores. ¿Qué decíamos en la sistematización? En la sistematización nosotros decíamos que lo primero que hacíamos
como es la fase inicial del proceso contable, acuérdense, decíamos, lo primero que hago es conocer el ente. Conocer el ente implica también, vinculémoslo con el aspecto impositivo. ¿Qué implica conocer el ente? Conocer el ente implica que yo estudie el marco normativo que le recae a esta empresa desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las normas nacionales, provinciales y municipales. Lo que yo hago cuando entro en una organización es un diagnóstico de cuáles son los impuestos en los cuales la empresa es sujeto pasivo o la persona es sujeta pasiva de ese impuesto. Cuando yo evalúo que pago, por ejemplo, que debo tributar impuesto a las ganancias, la ganancia mínima presunta, impuesto a los ingresos brutos, que debo tributar impuesto a los ingresos brutos, dije, impuestos municipales, automáticamente, ¿qué tengo que hacer? Una vez que hago el diagnóstico, identifico los diferentes tipos de impuestos en los cuales soy sujeto pasivo, lo que hago es diseñar el plan de cuentas con con las cuentas que correspondan. ¿Y cuál va a ser la orden acá? Y voy a tener que establecer que se diseñará en el plan de cuentas simples por cada tipo de impuesto. Entonces, inclusive en el video tienen, y en los Power tienen ejemplos de cómo clasifico las cuentas, dentro de qué rubros principales estoy hablando en el diseño del plan de cuentas. Pasivo, porque estoy diciendo que voy a ser sujeto pasivo del impuesto. La cuenta créditos, porque a veces me hacen retenciones o percepciones, entonces eso juega a mi favor a la hora de liquidar mi impuesto. Gasto, porque únicamente los impuestos no recuperables son aquellos que yo puedo imputar al costo del producto, así que la mayoría son gastos del periodo. ¿Tá? ¿Qué vinculación tiene la función impositivo con las demás funciones? Si nos ponemos a pensar, si estoy ubicada dentro de la función impuesto, ¿cómo me vinculo con compras desde el punto de vista impositivo? ¿Qué vínculos existen entre la función compras y la función impuestos? Y al momento de ejecutar la compra, tengo que ver quién me está vendiendo, si yo soy responsable inscripta o soy responsable monotributo. Por ejemplo, si soy responsable inscripta, voy a pedir la factura A. Esto ya lo vimos cuando vimos comprobante, tenemos que vincular con otras unidades para tomarme el crédito fiscal. Pero ¿quién es el responsable? Bien, por el IVA crédito fiscal. Pero ¿quién es el responsable de controlar esto y de controlar el vínculo y el impacto dentro del patrimonio? Las dos funciones, tanto la función compras como la función impositiva, pero impuesto es quien va a saber la alícuota o el porcentaje sobre la base imponible. Y ahí ya empezamos a hablar de la base imponible. La base imponible, ¿qué es la base imponible? Es el monto sobre el cual yo voy a aplicar el impuesto, el porcentaje del impuesto. La base imponible en el IVA, para determinarla, primero tengo que identificar el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Constituye la manifestación de riqueza, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, o lo constituye la venta en el caso del impuesto al valor agregado. Depende el tipo de impuesto de que esté hablando, pero el hecho imponible es aquella, no quiero decir hecho, es aquella actividad que de ejecutarla soy sujeta pasiva de ese impuesto. Si yo gano porque soy relación de dependencia y gano más que un determinado monto, ¿qué me dice el Estado? Usted gana más de 55.000 pesos de bruto, entonces usted es un sujeto que está obligado a pagar el impuesto a las ganancias, por el simple hecho de ser relación de dependencia en cualquier tipo de ente o con cualquier empleador. Entonces, a aquellos empleados que ganan más de ese monto se le retiene en su sueldo el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el hecho imponible es ganar más de tantos pesos, ¿está?
cualquier persona de cuarta categoría que gane más de determinado monto, cae en el hecho imponible sobre el cual se va a fijar la base imponible para aplicarle el impuesto. ¿Cuánto es hoy el monto? A ver, las profes, si me ayudan bien, 55.000, chicas. Sueldo bruto. Ya te confirmo, yo estoy buscando porque impuestos, nada. Ahí mira el último. Bueno, pueden googlear también y me informan, ¿eh? Me mataste con esa pregunta, no me acuerdo. Sí, eso le iba a decir, bueno, estoy buscando, pero que no se preocupen porque eso cambia. En el tema, claro, en el tema de impuestos, chicos, hay todos los meses, todos los días, todas las horas hay modificaciones. El tema de impositivo es un mundo que hay contadores que exclusivamente se dedican a liquidar impuestos, no se dedican a otra cosa, no hacen contabilidad, no hacen otra cosa más que liquidar impuestos. Imagínense lo dificultoso que es tratar todo este tema, ¿no? Pero, y los que ganan menos no le tienen, no, si vos ganas menos, vamos a imaginarnos que es 55.000 pesos, si tu sueldo bruto es menor a 55.000 pesos, no sucede el hecho imponible. El hecho imponible es en este caso, el hecho sería ganar más de 55.000. Ese es el hecho imponible. Y eso se le aplica a la ley. Entramos en liquidación de impuestos, Juan. Ahí después te vamos a explicar en impuestos cómo se aplica esa alícuota y sobre cuál. La base imponible, todo el hecho imponible y la base imponible está definido en la ley. La ley de ganancia te dice cuál es la base imponible, cuál es el hecho imponible y cuál es la alícuota sobre la base imponible que vas a tener que tributar. Por ejemplo, lo que supera 55.000 pesos, vamos a suponer que ganas 60.000, sobre los 5.000 te aplico el 35%. ¿Es así, chicas? Corríjanme. Patri, 55.000 es el sueldo neto sobre el cual empiezan a tributar ganancias una persona neto, que no sea, bruto. claro, una persona que sea soltera y no tenga cargas, o sea, no tenga cargas de familia, o sea, no tenga ninguna deducción. Bien, pero para no marearlos a ellos, lo que tienen que entender es qué es el hecho imponible, qué es la base imponible y cuál es la alícuota. Todos los tres conceptos van a estar descritos en la ley. Vamos a imaginarnos que sea 55.000 pesos. Bueno, cualquier ingreso neto, me corrige la profesora, ¿está bien? Cualquier ingreso neto, es decir, de bolsillo, que un empleado en relación de dependencia cobre sobre los 55.000, constituye el hecho imponible. Se manifiesta así. El hecho imponible sería ganar más de 55. Claro, para que no se mareen y se encasillen en ese importe, lo importante es que entiendan el concepto, digamos, y que existe un monto de referencia que también hay que considerar otras situaciones, como explicó recién la profe. Si está casado, si tiene carga de familia, además se va actualizando los valores. Sí. O sea, Sí, hoy sí, sí. Para que Los se den una idea, inclusive, sí. Es 55, pero después existen otras situaciones, porque por ahí van a encontrar o van a leer otros valores. Seguro. Aparte, el fin acá, en esta materia, el fin es que ustedes sepan identificar si ese sujeto es sujeto pasivo de un determinado impuesto. Nada más, ¿para qué? Para diseñar, pero no les enseñamos a liquidar el impuesto en sí. Eso tienen otras materias específicas. Bueno, entonces, el hecho imponible, si yo ejecuto, por ejemplo, en el impuesto a los ingresos brutos, yo soy profesional y facturo o emito un recibo por mis honorarios, el hecho imponible para la administración, la ATP, es simplemente el hecho de ganar. Si yo gano 55.000, si yo facturé 55.000, sobre mis ingresos brutos tributo por los 55.000 un porcentaje. La base imponible, como dije, es el monto sobre el cual voy a aplicar el impuesto. ¿Quién define todo esto? Define la norma que regula ese impuesto. Siempre me tiene que decir cuál es el hecho que origina que yo sea un sujeto pasivo, cuál es el hecho imponible. Puede ser cobrar honorarios simplemente, o puede ser
cobrar en neto más de un determinado monto, o vender la actividad de venta a través del consumo, ¿no? O consumir, mejor dicho. Entonces, ¿de qué manera voy a vincular la función impuestos con otra función? Con recursos humanos, la función impuestos le va a tener que decir al área recursos humanos esta información. Todos los empleados que superen el monto de 55.000 pesos netos deben tributarle, deben liquidarle el impuesto a las ganancias y le da las pautas de liquidación. Eso es un ejemplo de vínculos entre función y la función impuesto y la función recursos humanos. ¿Cómo se vincula con compras? Ya dijimos, cuando ejecuto la compra, tengo que ver qué condición tiene el sujeto, qué condición tengo yo ante el IVA, qué condición tiene el sujeto al cual le estoy comprando, si me tiene que dar una factura tipo A, todo eso ya lo estudiamos. Lo mismo con la venta. Al ejecutar una venta, ¿qué le consulto yo al cliente? Si es responsable inscripto, si es monotributista, si es exento, porque en base a eso voy a tener que liquidar determinados impuestos. ¿Está? Con fondos, ¿cómo se va a vincular la función impositiva con fondos? Por todo lo que tenga que ver con pagos de impuestos, principalmente pagos de impuestos, pagos de declaración juradas, por la constitución de retenciones efectuadas que tengo que hacer y luego, por ejemplo, cuando le retengo un tercero y soy sujeto del impuesto, pero por deuda ajena, no por deuda propia. Eso también es importante que les quede claro. Existen determinadas situaciones en las cuales yo soy sujeto por deuda propia. El ejemplo, en el impuesto a las ganancias, gano en un ejercicio fiscal tantos pesos, tributo el 35%. Pero existen otras situaciones en las cuales soy sujeta al impuesto por deuda ajena. Cuando yo, por ejemplo, las percepciones, cuando yo facturo un servicio y dentro de la facturación del servicio lo que hago es calcular el monto de un impuesto que ese sujeto, el tercero, deba pagarme, cuando pague la factura yo me convierto en sujeto por deuda ajena. ¿Qué significa? Que le recaudo al fisco y luego debo depositarle al fisco, pero nace automáticamente un pasivo o un crédito. Cuando retengo a un tercero o cuando percibo en la facturación de un tercero, ¿qué nace para el ente con el fisco? Un pasivo, bien Juan, un pasivo. Yo retengo el tributo que le corresponde a otro sujeto que es pasivo del impuesto. ¿Está? Lo retengo, si yo estoy cobrándole a través de una facturación se llama percepción, y si yo estoy pagando se llama, al momento del pago, por ejemplo, le pago a un proveedor y retengo una parte que corresponde al fisco. Es decir, simplemente actúo de intermediario entre el tercero y el fisco. Pero para eso el fisco me tiene que decir a mí que yo soy sujeto de retención se llama, o sujeto de percepción. Profe, no entendí lo de deuda ajena, ¿me puede dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, cuando vos pagás la factura de personal, uy, perdón, estoy haciendo una propaganda, pero bueno, una factura de teléfono personal. En la facturación, si vos prestás atención, vas a ver que, aparte de cobrarte el servicio, la empresa de telefonía o de telefónica te cobran impuestos, porque vos sos el consumidor, vos estás consumiendo ese servicio. Hay diferentes tipos de impuestos creados por ley. Entonces, te cobra el impuesto cuando vos ejecutás el pago de tu factura de personal, estás pagando el servicio más un montón de impuestos. Presta atención en tu facturación. Y vas a ver que en algunas partes dice percepción, impuesto tal, o retención cuando estás pagando. Esa es otra situación. Generalmente en la facturación aparecen las percepciones. ¿Qué hace personal? Personal, cuando vos pagás el 100% de la factura, vamos a imaginarnos que son 1.000 pesos lo que vos pagás, de los cuales 200 pesos corresponden a impuestos. Vos cuando pagás, vos no pagás 800 pesos, vos pagás 1.000 pesos. Personal te cobra los 1.000 pesos
pero no se queda con los 1.000 pesos. Se queda con 800, que es lo que vale su servicio, y 200 se los deposita al ente recaudador provincial o nacional. Actúa de intermediario. ¿Estamos? ¿Se entendió? Eso es cuando a vos te facturan y pagás tu impuesto a través de esa factura. Fíjate vos que todos somos contribuyentes a determinados tipos de impuestos. Nada más que tenemos que prestar atención en qué es lo que estamos pagando, cuando pagamos. Entonces, personal sería un agente perfecto de percepción, se llama en ese caso porque te está facturando, se llama agente de percepción. ¿Sí? Cuando un cliente muchas veces, cuando estamos pagando a un proveedor, muchas veces el proveedor, ¿cuándo sería agente de retención? Me preguntan. No, se retiene cuando se paga. Cuando yo pago, ahí retengo. Esa sería la situación. Y cuando yo cobro un servicio, ahí percibo. Sobre retenciones, sobre pagos, se retiene. ¿Está? Lo van a ver también en los prácticos formas de liquidar esto. Gabriel, ¿quedó claro? Al momento de pago es retención. Al momento de facturación es percepción. Bien, entonces, fíjense todas las situaciones que estuvimos viendo. Vimos lo que significa ser sujeto pasivo por deuda propia, ser sujeto pasivo por una deuda ajena, cómo actuamos como agentes de retención, cuando retenemos en el momento que pagamos. Al proveedor, por ejemplo, en lugar de pagarle 1.000 pesos, le pago 800 y 200 deposito en el fisco en nombre del proveedor. ¿Tá? Entonces, eso es un crédito que muchas veces surge. Vimos lo que es agente de percepción, agente de retención, son muchos conceptos nuevos para ustedes, por eso les pido que después vean tranquilos el video que hizo el profesor Blanco, y ahí tienen bien definida lo que son los diferentes conceptos vinculados a esta actividad. Pero me interesa hasta acá saber si entendieron bien el impacto que tiene en el SIC el hecho de tener impuestos. Cuando yo genero o nace la obligación, obviamente, ¿qué asientos tengo que hacer si a partir del cierre de mes determino el impuesto al valor agregado a pagar o el saldo a favor? Con esa minuta tengo que transmitir la información a Contabilidad General para que haga el asiento de devengamiento de sueldo. Acá tenemos asientos, como asientos tipo, ¿cuáles podríamos mencionar? Asientos de devengamiento de sueldos, asientos de devengamiento de impuestos provinciales, municipales o nacionales. Pagos de los diferentes tipos de impuestos, también puedo diseñar asientos tipo, y ya estoy hablando de políticas contables. Cuando veamos el punto de política, ya vimos prácticamente. El Estado nos designa, sí, Juan, el Estado dice quién es agente, hace un listado y te notifica de quién es agente de retención o de percepción. Era algo que les iba a decir y se me pasó. Bueno, ya me voy a acordar. Entonces, cuando vemos cuentas tenemos que identificar los asientos tipos que tenemos. Asientos tipos de devengamientos de sueldo, devengamientos de impuestos de todos los niveles, de pagos de esos impuestos. Esos son los dos principales, devengamientos y pagos. ¿Está? Después tenemos otros que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo multas que tengamos que pagar y tengamos que hacer, o refinanciación de deudas, a veces tenemos planes de pago de determinado tipo de impuestos, tenemos que refinanciarlo. Situaciones especiales que originan comprobantes. Los comprobantes acá son los recibos, las minutas, todas las minutas que hagas en relación a impuestos está dentro del subsistema impositivo, dentro de documentación. En cuanto a recibos, básicamente tengamos en cuenta que hoy todo trámite vinculado a este subsistema es online o
virtual. Todo el vínculo con los organismos, con ATP, con AFIP, con los municipios, inclusive hoy podemos entrar en la página del municipio y nos tira los impuestos que somos sujetos pasivos, desde una patente hasta un impuesto inmobiliario, todo tipo de impuestos tienen, la Municipalidad de Resistencia tiene todo el registro de lo que debemos cada uno de los contribuyentes. Los comprobantes, yo les decía el recibo, pero a ver, aquí más es el recibo electrónico, la transferencia electrónica, ese es tu comprobante del pago, básicamente. La boleta electrónica de pago, el BEP, el famoso BEP, son constancias. También, acuérdense, cuando yo liquido un impuesto, si a mí me ejecutaron retenciones, vamos a imaginarnos que estoy por tributar la declaración jurada del impuesto a las ganancias, lo que me dio a pagar por haber ganado en un periodo determinado, soy empresa. Pero durante el ejercicio fiscal ejecuté pagos por anticipos de impuesto a las ganancias. ¿Qué significa? Todo pago por anticipo de impuesto a las ganancias generó un crédito para el ente. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son los anticipos que pagamos en el periodo, porque al momento de pagar el saldo de la declaración jurada, tienen que estar descontados los anticipos de impuesto a las ganancias que haya ejecutado. Lo mismo si me hicieron retenciones de impuesto a las ganancias. Si me retuvieron el impuesto a las ganancias, todo originó un crédito en qué cuenta. A ver, ustedes me van a decir en cómo se va a llamar la cuenta, donde va a estar reflejada todas las retenciones que me hicieron y depositaron por mi cuenta. ¿En qué cuenta? Si es, bien, Juan, retenciones sufridas, o sea, sufrió el ente una retención porque le generó un crédito a favor que será tenido en cuenta al momento de liquidar el impuesto. Del total a pagar que me dio la declaración jurada, le tengo que descontar los anticipos que ya hice y las retenciones y las percepciones que ya me hicieron, todo lo que se ha sufrido. Y el neto pagar, porque hubo otro que pagó por mí, en realidad, y fue un intermediario que pagó por mí, obviamente, ¿está? ¿Se entendió esto entonces? Retenciones sufridas, bien, bien. Entonces, volvamos al programa. Tienen que tener muy claro lo que es la función, cómo se vincula la función con las demás funciones. Acuérdense que es bidireccional y multidireccional también. El subsistema, cuándo y qué actividades dentro de la función impuesto impactan en el subsistema. Y la departamentalización, que en general se terceriza la actividad de liquidación de los impuestos hacia un estudio contable o a un contador que nos lleve el devengamiento y el pago, inclusive la gestión de pagos, o las liquidaciones que tengo que hacer de retenciones o de percepciones si soy agente, a un tercero, a un contador o a un estudio. ¿Puede estar departamentalizado, impuesto? Sí, puede estar departamentalizado, tendrá un responsable, depende el ente, si es una gran organización, por supuesto que va a tener su departamento impositivo y en él van a trabajar personas a cargo de otra persona, de un jefe. Y los vínculos se producen con ventas, con compras. Si viene un cliente y tiene una determinada condición ante un impuesto, tengo que ver qué tipo de comprobante le tengo que emitir, tengo que estudiar a ese cliente para ver qué tipo de comprobante le tengo que emitir. ¿Podría estar integrado en contabilidad general? Puede estar, por ejemplo, si el estudio impositivo que te lleva toda la parte impuesto, también te lleva la parte contable, te hace los balances, entonces está todo integrado, contabilidad general con impuestos ahí. O vos podés tener dos, uno un contador que te hace la contabilidad y otro que te hace la parte impositiva, es más difícil, pero podés tercerizar los dos por separado. O podés tener todo integrado en la organización. Eso lo saben ustedes cuando diseñan el SIC, porque para diseñar el SIC tuvieron que haber analizado
digamos, la departamentalización en general de la organización, y tuvieron que haber analizado si cuenta con empleados que se dedican a liquidar impuestos dentro de la organización o no. O sea, eso ya lo tienen que saber al momento de conocer el ente. Es muy importante en todos los subsistemas la sistematización. Chicos, no se saquen de la cabeza eso, que es el proceso, la etapa inicial del proceso contable donde estudié la organización. Estudié el marco normativo. El marco normativo no es solamente el aspecto legal en general. Aquí el marco normativo es todos los impuestos que el ente sujeto pasivo, tengo que estudiarme todos los impuestos, todos, desde los municipales hasta los nacionales. Bueno, entonces, quedó claro lo que es la función, quedó claro lo que es el subsistema, quedó claro lo que es los vínculos entre subsistema y contabilidad, los vínculos entre funciones, la departamentalización. Hoy ya les dije que el tema de la digitalización, más con esta pandemia, los diferentes organismos ahora sistematizaron prácticamente todos los trámites, ya los trámites presenciales les diría que están desapareciendo. Bueno, y el segundo punto son los comprobantes que ya estuvimos hablando. A ver, ¿alguna duda hasta acá del punto 1? Vamos al 2, que son los comprobantes usuales. Habla de los formularios y de las inscripciones que ya hablamos. Yo les dije, completar un formulario no les da un impacto patrimonial en el SIC, pero sí tengo que diseñar el plan de cuentas o controlar que las cuentas que correspondan para el devengamiento y el pago de estos impuestos estén diseñadas. Tal vez controlo y está todo diseñado y no hay problema. Las declaraciones juradas. Tengan en cuenta que acá chocamos en la normativa lo impositivo con lo contable. Muchas veces chocamos, digo, porque no coincidimos. Por ejemplo, el ejercicio contable cierra el 30 de junio, pero el ejercicio fiscal, ¿quién lo define? ¿Qué normas definen un ejercicio fiscal? ¿Qué normas definen un ejercicio fiscal, dije? Normas impositivas, sí son legales, pero son normas impositivas específicas. Es decir, el ejercicio fiscal del impuesto a las ganancias es por año calendario, por las ganancias obtenidas durante, por ejemplo, 2019. Toma el periodo, pero no siempre coincide con el contable del ente. El ejercicio contable puede cerrar el 31 de diciembre de cada año o puede cerrar el 30 de abril desde el punto de vista contable. Tengan en cuenta que existen dos tipos de ejercicios. El ejercicio contable, que puede o no llegar a coincidir con el ejercicio impositivo. ¿Quién fija el ejercicio impositivo cuando cierra? Las normas impositivas. ¿Tengo que leer las dos normas, las contables y las impositivas? Sí, tengo que leer las dos normas. Para los devengamientos tengo que ver cuándo corresponde que devengue los diferentes tipos de impuestos. El IVA ya saben que es mensual, el impuesto a las ganancias es anual, pero a la vez, por ejemplo, si yo soy agente de retención, el fisco no me dice que retenga durante todo el año el impuesto a las ganancias correspondiente a los sueldos de los empleados. Y al cierre a los 4 meses del año siguiente recién presente la declaración jurada. No, el fisco me dice, retenga y deposíteme. O sea, el fisco me obliga a que yo le retenga del sueldo al empleado, pero a la vez me obliga a que ese mes yo le deposite al fisco lo que corresponde al monto retenido. ¿Está? Entonces, hay que analizar ahí qué obligaciones tengo por cuenta ajena que generan pasivo y tengo que devengarlas. Todas estas tareas las hace el subsistema impositivo. Bien, entonces las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas van a ser o mensuales o anuales, depende el tipo de impuesto. Esto era lo que les quería decir, que se me había olvidado hoy. A veces, en la mayoría de los casos, los impuestos son autodeterminados o determinables. Cuando yo digo que se autodetermina es que el sujeto pasivo solito tiene que decir cuánto le debe al fisco. Yo, sujeto pasivo, hago la declaración jurada y digo, le debo a la FIP 1.000 pesos. Yo hago,
pero la AFIP tiene la facultad de controlarme esa declaración jurada para saber si lo que yo estoy diciendo es real. La AFIP es el organismo de control sobre mi declaración jurada que la hice yo. Pero en la mayoría, en el 80% de los impuestos es así, son autodeterminables. Yo defino, yo sujeto pasivo, digo cuánto le debo, pero el sujeto, el activo, que es el Estado, es quien me controla. En el caso de las tasas por impuesto inmobiliario, por ejemplo, ahí el municipio es quien me liquida el impuesto por mí. ¿Está? El municipio, como tiene una tasación de mi inmueble, dice, bueno, su inmueble vale tanto, el porcentaje, la base imponible es tanto, y el porcentaje de la alícuota es tanto, usted debe tanto. Él me dice cómo se liquida el impuesto y me lo liquida. Hay dos formas, o sea, el sujeto pasivo se autoliquida con el control del Estado, o el Estado mismo, por ejemplo, en impuestos municipales, el Estado mismo nos liquida el impuesto, o la tasa. ¿Quedó claro? En el caso de contribución especial, también el Estado es quien me liquida, a través del municipio. O sea, las formas en que se liquidan los impuestos, la mayoría son autoliquidables. Tengo que leer la norma, tengo que aplicar la norma y tengo que pagar lo que me dice la norma que debo pagar. Pero hay un porcentaje que me liquida el Estado. ¿Quedó claro? Eso con respecto a las declaraciones juradas. Entonces, les puedo preguntar, ¿quién les hace las declaraciones juradas? Ustedes me tienen que responder, o el sujeto pasivo o el ente recaudador. Los papeles de trabajo. Bueno, cuando yo confecciono las minutas contables, los papeles de trabajo forman parte de esa minuta contable. Si estoy hablando de la posición mensual del IVA, ¿cuáles son los papeles de trabajo que vamos a tener? Ustedes van a dar ahora, en los próximos ejercicios, cómo se liquida el impuesto al valor agregado, el subdiario de IVA compras, el subdiario de IVA ventas, van a ver toda esa parte. Eso es respecto a los papeles de trabajo. Como hay muchos devengamientos en el tema impositivo, hay refinanciaciones, siempre va a haber papeles de trabajo u hoja de trabajo que me va a determinar el hecho imponible, me lo puede describir brevemente, la base imponible, que es el monto sobre el cual aplico el impuesto, el porcentaje de ese impuesto y el monto a pagar. Sí, puede ser en Word, en Excel o en el medio que vos tengas. O puede ser virtual, ¿por qué no? Puede ser una planilla, todo, no tiene que ser físico, ¿eh? Puede ser virtual. Minutas contables son fundamentales en este subsistema porque la mayoría de la documentación se sustenta en los papeles de trabajo, así que hay que crear una minuta contable con devengamientos, con pagos. Profe. ¿Sí? No te escucho casi. ¿Ahora me escucha? Un poquito más fuerte poné. Carla. ¿Quién era? ¿Carla? Carla, parece, sí, pero no se la escuchaba. Bueno. Escribí, Carla, porque no se te escucha tu micrófono. Escribí tu pregunta. Bueno, mientras Carla escribe, en relación entonces a la documentación, en el caso del libro IVA, si funciona como un subdiario, recuerden que el IVA, el registro IVA compras, IVA ventas, hoy en día, acuérdense que está vigente, ya lo expliqué cuando dimos subdiarios de compras y de ventas. Está vigente una norma que dice que se hace todo digital, porque las facturaciones son digitales. Acá el papel que juega la internet y los comprobantes electrónicos virtuales es fundamental, porque hoy todo se hace a través de la web, yo confecciono mi factura, mi recibo, se compra, se vende, se liquidan los impuestos, todo a través de la web. Entonces, existen muchos comprobantes que son
no físicos, sino virtuales, pero que tienen la misma validez que un físico. Entonces, los devengamientos de ciertos impuestos depende de las normas impositivas o puede ser por las políticas contables de la empresa. Muy buena pregunta, Carla. El devengamiento de los impuestos 100% depende de la norma impositiva. La norma impositiva te va a decir, usted debe tributar el impuesto en tal periodo, o por tal ejercicio, por ejemplo, ganancias 2019, las ganancias que obtuviste en el 2019, la declaración jurada y el pago vence en abril, mayo, junio del 2020. Y vos tenés que hacer el devengamiento al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre. Las políticas contables no pueden fijar, las políticas contables van de la mano de la norma impositiva. Vos no podés contradecir la parte impositiva. Pero en la política contable podés indicar cuándo se hace el asiento de devengamiento del sueldo porque leíste la norma impositiva y te dijo cuándo es. Si es impuesto al valor agregado, vos sabés que todos los meses tenés que hacer el asiento de devengamiento del IVA para que te dé saldo a favor o saldo a pagar. Vos sabés porque leíste la norma impositiva, no podés despegar las dos normas. Si bien muchas veces no coinciden, como por ejemplo en el ejercicio contable muchas veces no va a coincidir con el ejercicio impositivo, en muchos aspectos lo contable tiene que acompañar a lo impositivo. ¿Está? ¿Quedó claro? Bien, Carla. Bueno, y después el punto 3 es registros tributarios, libro, IVA, compras, libro, IVA, ventas. Es lo que vinimos hablando en el subdiario de compra, en el subdiario de venta, que le decíamos, cuando yo establezco el sistema de registración en las políticas contables generales del ente, digo, el sistema de registración es directo. Si dije así, si dije el sistema de registración es directo, significa que yo tengo libros impositivos solamente. No tengo libros contables vinculados a impuestos. ¿Entendieron eso? Si yo dije en políticas contables generales que el sistema de registración es directo, en esa empresa solo existen, desde el punto de vista impositivo, registros impositivos, libro, IVA, compras, IVA, venta, pero solo impositivos que no se entrelazan con la contabilidad, no forman parte de eso. Ahora, si yo en la política contable les digo lo siguiente, el sistema de registración es indirecto, con el subdiario de ventas. Solamente menciono el subdiario de ventas. ¿Por qué? Porque hay operaciones repetitivas del subdiario de ventas. Entonces, además digo que ese subdiario de ventas funciona como un registro impositivo. Vamos a imaginar los dos, subdiario de ventas y compra. Tengo los dos registros como subdiarios o como registros contables, que se adaptan en su contenido a las normas impositivas. Ahí el registro impositivo coincide con el registro contable. Subdiario de ventas con libro IVA ventas es igual. Subdiario de compras con libro IVA compras es igual. ¿Está? Porque el subdiario se adaptó a la norma impositiva. ¿Está? Puedo tener uno de los subdiarios, sí, también puedo, pero es más raro. O tengo los dos o no tengo ninguno. Que funcionan. Obviamente que el subdiario de compras y de ventas debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la norma impositiva. Por ejemplo, la norma impositiva te va a decir, ponga el quit del cliente o del proveedor. Eso desde el punto de vista contable, ¿para qué me sirve a mí? Para nada. Pero lo debo poner porque la norma impositiva me exige. ¿Está? Bien. Políticas contables. Bueno, el libro IVA compra, IVA venta, registro impositivo lo van a ver con mayor profundidad cuando vean los prácticos, porque ahí van a practicar las diferentes formas de liquidar, sobre todo IVA compras, IVA venta, van a ver devengamientos de impuestos. ¿De qué son los ejercicios de impuestos que no me acuerdo? ¿Vieron, chicas? ¿Están? Se me fueron las profes.
Perdón, Patri, repetí la pregunta. ¿De qué son los ejercicios que tienen de impuestos? ¿De vengamientos de impuestos? Sí, espera que miro porque hasta la 13 vi y la 14 se... Bueno, ahora me dice la profe cuál es. El libro, digo, funciona como un subdiario. Estás diciendo al revés, digamos. En realidad, el subdiario es el que se adapta con la norma impositiva. Pero sí, puede funcionar como un subdiario y lo vas a definir en las políticas. O el subdiario como IVA. Yo lo veo más desde el subdiario, porque si yo no definí un sistema de registración indirecto, primero está lo contable, en este caso, y después lo adapto para que cumpla con la norma impositiva a lo contable, porque ese sistema de registración, vos decís de entrada, es directo, vos sabés que todos los asientos, todas las facturaciones se registran directamente en el libro diario. Entonces, no existe posibilidad de que el libro IVA funcione como un registro contable. ¿Se entendió, Juan? Bien. En relación a las políticas contables. Bueno, este tema en impuestos, en relación a las políticas contables, ¿de qué van a versar las políticas contables acá? De cuentas. Ya les hablé todo lo que tenían que saber de cuentas. Que se cree una cuenta simple por cada tipo de impuesto. En donde en cuenta de gasto, principalmente, tienen modelos en los Power de formas de esquematizar las cuentas, se usan cuentas simples en gastos y las de pasivo, pero también es importante las de crédito por la retención y por las percepciones sufridas, acuérdense. Sufridas o efectuadas, ahí me voy a pasivo, tengo los dos, si soy sujeto de percepción y de retención, y a la vez a mí me perciben y me retienen, voy a tener retenciones y percepciones sufridas, y voy a tener, esas sufridas son créditos, y retenciones y percepciones ejecutadas o efectuadas o realizadas, que en realidad son pasivos para el ente. Tengo que diseñar todo este tipo de cuentas en el plan de cuentas. Principalmente entonces tengo créditos, pasivos, gastos y algún activo para aquellos impuestos no recuperables que puedan formar parte del costo de producción de algún tipo de producto, del costo de incorporación de algún bien de uso. Voy a explicar. Asientos tipo, ¿qué les dije cuando hablamos de asientos tipo? Puedo realizar asientos tipo para devengamientos de diferentes tipos de impuestos o asientos tipos para pago de diferentes tipos de impuestos o asientos tipos, no digo de multas, porque quiere decir que es un incumplidor mi cliente si le diseño asientos tipos por las multas. Pero puedo tener asientos tipos acá por el devengamiento del IVA, compras IVA-ventas, ¿tá? Por la determinación de la declaración jurada mensual del IVA, por la determinación de la deuda con impuesto a los ingresos brutos, si soy contribuyente a convenio multilateral. Tienen muchas alternativas. Tengo que hacer el devengamiento por las tasas, por las contribuciones contribuciones especiales que tenga. Eso en relación a cuentas. En relación a documentación, acabamos de hablar del tema, les dije que la minuta contable es una de las principales fuentes documentales desde el punto de vista contable. Las declaraciones juradas son formularios que me exige el fisco. No me sirven también como papel de trabajo, para hacerlas necesito también elaborar papeles de trabajo. Pero básicamente acá lo importante son las minutas contables, como documentación. Obviamente que la documentación fuente van a ser las facturas de compra, facturas de venta también, va a estar vinculado, pero acá se redactan políticas contables vinculadas a minutas que debo confeccionar. ¿De qué? De pago de impuestos, de devengamientos de impuestos. Cuando hablo de cuentas hablamos, comprobantes, ¿de qué más tienen que versar las políticas contables, chicos? De archivo, por ejemplo. ¿Cómo archivo? Bien, Juan. Acuérdense que esto va a estar vinculado también, como estamos hablando del
aspecto impositivo va a estar vinculado, control bien, va a estar vinculado con la prescripción de los impuestos. ¿Tienen bien claro lo que es prescripción de un impuesto? ¿O explico un poco? Está totalmente vinculado a este punto de archivo. Bueno, Juan Pablo. ¿Cuándo prescribe un impuesto? La prescripción sucede y el fisco ya no me puede exigir que yo pague un tributo, si no me lo exigió antes. ¿Está? Como se trata de obligaciones, siempre y cuando no me las haya reclamado antes, ahí se corta la prescripción. La norma impositiva establece que te pueden exigir el pago del impuesto de 5 años para atrás. Es 5 años, exactamente. Es decir, que yo tengo que conservar la documentación, las declaraciones juradas, los papeles de trabajo, sobre todo los papeles de trabajo, la documentación que originó el pago del impuesto o que originó el hecho imponible, toda la documentación 5 años hacia atrás. Pero, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, que la declaración jurada de impuesto a las ganancias vence en el 2020, pero del periodo anterior, del 2019, es que se llega a conservar la documentación por 1 año más. Por eso decimos de 6 años. Porque tengo que conservar toda la documentación 5 años para atrás, pero como la declaración jurada venció en el año 2020, tengo que conservar desde el 2015, enero de 2015, hasta toda la documentación del 31 de diciembre del 2019. Conservarla hasta enero de 2021 sería, por lo menos 5 años hacia atrás, que se suma uno más por el vencimiento de la declaración jurada. Por eso hablamos de 5 o 6 años, depende del tipo de impuesto. Y cuando vence la declaración jurada o la presentación de la declaración jurada de ese impuesto. Eso es conservación, entonces. Si yo digo que la conservación es 5 o 6 años, en realidad, no me puedo apartar de lo legal. ¿Lo legal qué me está diciendo? O sea, 5 años no me puede exigir el fisco a mí tributar un impuesto si no me lo reclamó. Prescribió la deuda. Pero la conservación en general de la documentación fuente es de 10 años. En general, pero desde el punto de vista impositivo, 5 años más 1 si se trata de un impuesto que vence al año siguiente. La forma de archivar, ¿cómo o qué archivo ustedes elegirían para archivar la documentación vinculada, por ejemplo, al impuesto a los ingresos brutos? ¿Qué clase de archivo tengo? Primero que el archivo va a ser digital hoy, muy probable. Pero principalmente voy a archivar por tipo de impuesto, objetivo por tipo de impuesto, el impuesto a las ganancias en un archivo digital, el impuesto a los ingresos brutos, las declaraciones juradas enviadas todo en otro archivo. Las tasas y servicios puede ser que tenga todavía físicos, entonces en biblioratos. La cantidad de años que voy a tener la documentación también tiene que ser en cumplimiento a la norma impositiva y a la legal, pero básicamente es por tipo de impuesto objetivo, ¿sí? Eso en relación al archivo y al tipo. Obviamente que yo tengo que designar quién es el responsable en las políticas contables, quién es el responsable de mantener este archivo. Tengo que designar quién es el responsable. Tengo que designar por cuántos años va a formar parte del archivo de gestión, por cuántos años va a ser el archivo en depósito, por ejemplo, el intermedio, y después mando a destrucción directamente. Si se trata, por ejemplo, de minutas contables, que se destruyan. Después de los 6 años, ¿no? Bien. En los controles, cualquier tipo de control donde yo toque un elemento del SIC, si yo tengo el subdiario de IVA compras, puedo encolumnar y controlar con el mayor de cada una de las cuentas, ¿tá? Con el mayor de proveedores, con el mayor de percepciones, de retenciones, puedo hacer un control cruzado entre lo que es impuesto con lo que es mayores generales.
¿Qué tipos de impuestos? Me pueden pedir informes de los diferentes tipos de impuestos que tributa el ente, entonces tendré que mayorizar las cuentas y hacer un informe. Si yo en el informe redacto que toco alguna de las cuentas, voy a convertirlo en un informe contable. Obviamente que acá puedo llegar a tener diferencias con el ente que recauda. Entonces van a surgir conciliaciones de cuentas entre lo que me dice el ente que yo debo o el fisco que yo debo y lo que yo digo que debo. Pero tengo que tener toda la documentación para defenderme. Es decir, que se pueden hacer controles cruzados entre ambos, entre el sujeto pasivo y entre el ente recaudador, que ahí tenemos las famosas inspecciones, las inspecciones de los agentes inspectores de los diferentes entes, ya sean agentes de inspectores municipales o agentes inspectores de la AFIP, que están en la calle, que te entran en tu negocio, se fijan cuánto vendés, si presentaste o no todas las declaraciones juradas, por ahí te reclaman periodos que vos ya tenés pagados. Siempre hay control cruzado y puede surgir de esos controles contables ajustes a realizar en nuestra contabilidad. ¿Por qué? Porque nos determinan más impuesto al que nosotros dijimos que debíamos pagar. Por ejemplo, de la inspección pueden surgir estos problemas, tanto en el devengamiento como en el pago del impuesto. Generalmente, acá no sé si decir siempre es en contra, ¿no? Un ajuste de algún impuesto puede ser a favor del ente también, no siempre es en contra. Pude haber pagado 2 veces, me equivoqué, pagué 2 veces el mismo impuesto. Raro, pero bueno. De devengamiento y registro de IVA, posición de ingresos brutos, ven, ahí tienen un impuesto provincial, tienen un impuesto nacional para practicar. Y bueno, básicamente ese es el esquema que tienen que tener en claro a la hora de estudiar esta unidad, tener en cuenta bien los vínculos, qué es la función, qué es el subsistema, todas las actividades vinculadas al alta, al devengamiento y a la baja de los impuestos. Puede ser que de un periodo a otro yo paso de ser un sujeto pasivo a no tributar el impuesto, también se pueden dar estas condiciones. ¿Qué duda tienen, chicos? Quedó entonces el punto 1, el 2, el 3 que es registros, que van a ver con las profesoras, y el 4 que es políticas contables. ¿Dudas alguna? Lo que es hecho imponible quedó claro, lo que es sujeto pasivo, por deuda propia o por deuda ajena, lo que es subsistema impositivo, lo que es departamentalización, base imponible, alícuota, todos son conceptos que ustedes tienen que manejar ya en esta unidad, pero no se enloquezcan con aprender a liquidar impuestos porque no es el propósito de esta materia, que ustedes aprendan a liquidar impuestos. Tienen 2 materias de impuestos más adelante, así que ahí van a aprender en impuesto 1, impuesto 2, van a aprender muchísimo de cómo liquidar los impuestos. Acá identifiquen el hecho que impacta en el SIC, ya sea a través del plan de cuenta, a través de un subsidiario, a través de la registración de devengamiento en el libro diario. Eso tienen que aprender en esta materia, en esta unidad de esta materia. Bueno, si no tienen dudas, los leo o los escucho, y si no, pasamos con las profes, así terminan de la unidad 13 el ejercicio que quedó pendiente, y comienzan la 14 si hay tiempo. ¿Dudas? O sea que en el examen no vamos a tener ningún ejercicio de impuesto, no, de liquidación no. No, seguro. Te vamos a decir cuál es la alícuota, cuál es la base, te vamos a dar todas las pautas, pero a lo sumo vas a tener que liquidar, te decimos que la ganancia fue tanto y que la alícuota fue 35%. Entonces tenés que calcular sobre los 100.000 que ganaste, 35%, algo así básico. No, Juan Pablo, porque eso te enseñan en otras materias de la carrera.
Bien. Bueno, los dejo con las profes entonces. ¿Alguna otra duda? ¿Profes? ¿Podrían dar el 13.5? ¿Es muy largo? No, de nada, Juan. Es largo, pero repite, es una repetición de los puntos que se dan en los otros ejercicios de la unidad 13. ¿Y tienen el video? ¿Tienen el video ellos? Tienen el video. No sé, esperar a ver si Pero, tienen alguna bueno, a ver, pregunta, le hacemos un resumen. Lidia, en todo caso ponemos a consideración de los chicos. Yo creo que es demasiado pesada esta unidad como para seguir con otra, para que procesen un poco todo lo dado en la clase de hoy. Quiero que vean, porque yo di el 50%, les hice un resumen. Ustedes tienen que ver tranquilos el video, que está bien detallado, es 1 hora y pico el video, está bien detallado. Ahí van a profundizar aún más lo que yo acabo de dar, que yo les traté de desmenuzar lo más importante de esta unidad. Si está planificado que el día, hoy es miércoles, el viernes, den la 13 y la 14, dejemos así. Yo pensé que quedaba más tiempo, pero ya estamos en minuto 25. Sí, 5 minutos no da para... Sí. Tomemos el viernes como de entrada un pequeño repaso del 13, como para decir, bueno, terminamos la 13 y Bien. arrancamos con los prácticos de la 14. Bien. ¿Están de acuerdo, chicos, o quieren quedarse media hora más con la 13 y la 14? Tienen gabinete también. Tienen no hay problema, yo les estiro. Bueno, para el viernes entonces. Para el viernes. Bueno, y me hacen preguntas por el viernes, no sé si los voy a acompañar, tal vez las deje con las profes. Tienen para divertirse, tienen 4 profes, ¿qué más quieren? Sí, el viernes que hagan los prácticos entonces. Cualquier duda que tengan de impuestos chicos, porque a todos les cuesta la unidad impositiva, así que tranquilos, vuelvan a ver el video, no digo que me vuelvan a ver porque sería tortura china, pero vean el video tranquilos del contador blanco. Así que los estamos dejando. Si no tienen dudas, me voy. Hasta el viernes, Bien. chicos, los esperamos. Hasta el viernes. Chau, chicas.